señor Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, a quien le damos las buenas tardes y le agradecemos su participación con nosotros. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo está, Miguel? Muy bien, muchas gracias. Miguel, estamos todos aquí con todo el staff de esta hora. Quisiera hacerte una primera pregunta. Hace 2 días el presidente se reunió con casi todos los sectores representativos de la sociedad. Estaba toda la cúpula empresarial, el sector sindical, social y demás, y estaba claro los ministros de incumbencia, entre lo que para mí uno de los principales eres tú, para tratar de buscar salida a la gran crisis de precio que tiene la República Dominicana como resultante de la pandemia. ¿Cuál es la situación? ¿Están trabajando ustedes? ¿Cuál es la apreciación que tú tienes de ese encuentro y las expectativas de las propuestas que pudieran ser presentadas? Mira, la reunión fue muy productiva, sencillamente porque se entendió, hubo una gran coincidencia en el diagnóstico. Y el diagnóstico básicamente es que esta es una situación temporal que refleja el aumento de la demanda mundial y el tema de la variación de los fletes por la escasez de los buques y algunos problemas que se han presentado, como fue el del canal de Suez, y en China, que en estos momentos creo que hay 3 puertos que están cerrados. Entonces hay un problema serio del movimiento de los contenedores a nivel mundial. De hecho, si tú comparas, por ejemplo, rutas como la de el este de Estados Unidos con China, tú tendrías que la diferencia de precio, un buque que sale cargado de Estados Unidos hacia China puede valer como una 1/8 parte del que cuesta el mismo buque que se transporta desde China hacia la costa este de los Estados Unidos. Es decir, y se debe a que China no está vendiendo tanto al mercado americano. Sin embargo, sí China está comprando mucho desde los Estados Unidos. En general son un fenómeno estrictamente externo de inventarios que obedece a que los canales de comercialización de abastecimiento sean paralizados, sencillamente. Ministro, hay una sugerencia. Situación donde se está aumentando en precio y está aumentando la demanda mundial. El problema de la reactivación de la oferta es cuestión de tiempo. Hay algunas sugerencias, ministro, que han surgido. Abel Guzmán le saluda de este lado. El presidente Fernández plantea un aumento de los empleados públicos, también seguir los subsidios sociales, y su antecesor, Juan Ariel Jiménez, pide fase 1 y fase 2 implementarlas de nuevo. ¿Es posible? ¿Hay dinero para eso? Mira, el empleo se está recuperando. Prácticamente estamos casi llegando a la situación prepandémica. En la tasa de desempleo me refiero, ¿no? Y la cantidad de personas desempleadas. Estamos esperando las últimas cifras para poder hablar con más firmeza en ese sentido. Eso por un lado. Por lo tanto, fase 1 y fase 2, a excepción de algunos sectores muy particulares que no han podido reaccionar, no se necesita, digamos, en la magnitud generalizada como fue en la situación, digamos, más intensa de la pandemia del año pasado. Entonces, simplemente hay que esperar un poco ahora la nueva cifra a ver qué está pasando. Porque de hecho, las proyecciones que tenemos, la acabamos de hacer el 10 de junio, las proyecciones macroeconómicas indican que la economía crecería este año en 7 punto y pico, 7.5. Hay algunos actores dentro del gobierno que asumen tasas más altas. Nosotros pensamos que el 7.5 sería el promedio. Que más o menos coincide con las proyecciones internacionales nos sacan un poco más bajo, nos sacan entre 5 y 6. Así que la perspectiva es que va a haber una reactivación. Ya tenemos más del 73% de la población con una que se ha vacunado, o sea, se han dado 7.3 millones de dosis y hay como 24% de la población de los 10 millones que ya tienen la segunda dosis. O
O sea que habría indicadores de que hay condiciones para la reactivación. ¿Sobre el aumento de salarios públicos? Yo creo que hay que esperar un poco más. Creo que ciertamente hay que ajustar el salario, pero tendremos que esperar como que se estabilice la situación de los aumentos. Sí, mira, hay varias razones por las cuales. Primero es que estamos comparando el mes de mayo del 2021 con el mes de mayo del 2020. Y resulta que en el año 2020, febrero, marzo, abril y mayo fueron años deflacionarios. Es la caída más grande que hemos tenido en algún tiempo. Entonces estamos comparando el mes de mayo de 2021 con el punto más bajo del 2020. Probablemente ya el mes que viene, por un efecto estadístico, el precio, la tasa de inflación se pierda mucha velocidad y el aumento del índice de precios pierda velocidad. Miguel, y esté más bajo. Yo creo que hay que esperar un poco para ver la situación estabilizada y poder hacer una medición más apropiada de cuánto debería ser un ajuste en el nivel de salario. Miguel Seara, el Ministerio de Economía ha hecho un levantamiento sobre el impacto que tuvieron en su momento las inversiones de asistencia social durante la pandemia y lo que ha seguido ocurriendo de continuación del gobierno actual en cuanto a asistencia social, la transformación incluso del programa Quédate en Casa en el programa. Supérate. En el programa Supérate. Sí, Supérate. A lo que quería preguntarle era si nos puede decir cuál fue el impacto que tuvo o que ha tenido en el último año la inversión en asistencia social sobre los indicadores de pobreza cuantitativa en la población. O sea, quizás cuánto aumentó la pobreza, pero en cuánto hubiera aumentado si no hubiera intervenido el Estado como está interviniendo. Sí, mira, la pobreza aumentó como en 2.5%. Los datos que tenemos es hasta diciembre, porque no ha salido la encuesta de fuerza de trabajo hasta el primer trimestre del año, ¿no? Todavía no ha salido. Tarda un poco más en salir. Pero el dato de la medición de pobreza se hace a partir de la encuesta de continua de fuerza de trabajo. Entonces, para el 2020 solamente aumentó 2%, 2.5%. Si no hubiese habido, repito, si no hubiese habido contribución del subsidio, la transferencia, esa tasa de pobreza hubiera subido a 8%. Se hubiera aumentado un 8%, 8 puntos porcentuales. 8%, sí. No, por suerte se intervino en un momento y se evitó que ocurriera este aumento tan desproporcionado. Señor ministro, con respecto a las MIPYMES que han sido, sobre todo el sector de la informalidad, tan golpeado y que guarda mucha relación también con los horarios que precisamente se han limitado la libertad de movimiento, ¿hay alguna idea de a corto plazo para hacer algún paquete de medidas que incentive, sobre todo gente que acumuló deuda de local, gente que tenía préstamos, para que esa actividad económica, ese tejido vuelva a reactivarse? ¿O se va a dejar todo de cara a la discusión relacionada a la reforma fiscal, al pacto fiscal? No, siempre se le ha dado crédito. Aumentó los niveles de crédito. Yo no tengo ahora mismo, no me acuerdo, pero fue bastante, aumentó el crédito al sector de las MIPYMES, la facilidad de crédito. De hecho, ya la tasa de morosidad se mejoró, que subió un poquito en medio de la crisis, como era normal, ¿no? Mejoró ya. Y el sector MIPYME ha recibido crédito, ha recibido ayuda que le ha permitido pasar el bache. No digo que esté bien, 100%, pero sí ha podido, en general, ¿no? Pues siempre hay algunas que no puede, ¿no? O algunas empresas que han tenido que cerrar. Pero en general el crédito, las cifras no las tengo ahora mismo presentes, pero están disponibles esas cifras.
Don Miguel, ustedes, el partido, y cuando digo ustedes hablo del Partido Revolucionario Moderno, que presentó, vamos a decir que una modificación a su programa de gobierno ya de cara a la pandemia. Tenían dos ejes para tratar de mitigar la situación de la pandemia, aumentar el gasto de inversión, sobre todo a través del sector construcción, y hacían, vamos a decir, que una proyección de que ya para esta fecha el sector de turismo iba a estar tal vez más recuperado. Ya sabemos la realidad, esta pandemia no ha cedido tan rápida como pensamos y hay un gran impacto en los materiales de construcción que no permiten tal vez al gobierno irse por esa vía. Aún así, el gasto ustedes no lo han ejecutado en la medida en que lo habían planificado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sector va a ser, a su modo de ver, el que apalanque la recuperación desde el punto de vista de la inversión pública, la inversión de capital? Primero, la inversión, efectivamente, como tú dices, la inversión pública, ¿no? Ajá. No había reaccionado con la velocidad que esperábamos. Eso ocurrió debido a que, no porque no había dinero, los ministerios tenían los recursos, todos, pero la legalidad, había varios nudos legales importantes que hacían muy difícil la inversión, ¿no? Hubo casos en donde había, qué sé yo, obras, bueno, primero la idea era continuar todas las obras, ¿no? Y concluirlas. Había obras donde tenían 2 y 3 contratos, donde se había dado una licitación con una empresa, se le pagaba de una manera diferente porque se le pagaba con otra institución. Pero o sea, habían obras nuevas legales también, don Miguel, habían obras nuevas prometidas por ustedes que no han iniciado. Pero te explico. Entonces, efectivamente, eso fue parte del problema. El segundo elemento fue que el proceso de invertir, si seguimos todo el proceso de hacer una licitación como debe hacerse, toma tiempo. Puede tomar 5 o 6 meses tú poder desembolsar. Y realmente creo que nos faltó, y lo digo con toda claridad y honestidad, conocer todo el sistema. Ya de hecho, la inversión está reaccionando. Hoy día creo que vi ya la información de las primeras 2 semanas del mes de junio, hay como 4.600 millones de pesos ya gastados en inversión. Y va a seguir, se resolvieron los problemas legales con la ley, no sé si se acuerdan, esta ley que acaba de salir hace poco, que le ofrece una solución particular para las obras que estaban paralizadas, y los nuevos proyectos ya están caminando. ¿Qué tanto incide, ministro, el factor interno de especulación a nivel de la inflación? Y viendo también la cara de los productores, ¿a qué se debe esa? Cada día hay un grupo de productores botando la leche, botando las cebollas. Bueno, esa es parte de una contradicción que hay. La producción agropecuaria ha aumentado, no aumento de precios, porque si tú comparas los precios domésticos, los precios de la producción doméstica con los precios de las materias primas internacionales, tuvo una gran diferencia de precios entre ambos. O sea, esto es un problema básicamente que depende del exterior. En la parte interna se hizo un gran esfuerzo para aumentar la producción hasta el punto donde ha habido sectores que han botado el alimento. Creo que la clave ahí está en mejorar la productividad, y se está haciendo un esfuerzo ahora de mejorar la productividad para garantizar un nivel de rentabilidad al productor, pero un precio más bajo al consumidor. Ministro, esa es un poco la estrategia que se está siguiendo. Ministro, vimos al gobernador del Banco Central en la reunión de la mesa de trabajo hacer la revelación de que en caso de que la economía registre un crecimiento de entre 7.5 y 8%, que es más o menos lo que se estima, usted hablaba de un 7.5%, el ratio de la deuda, tomando en cuenta el tamaño del Producto Interno Bruto, pudiera bajar de 70% del PIB a alrededor de 62% del PIB. Esa afirmación nos deja como tal vez pensando que posiblemente el gobernador
soltó eso para hacerle ver al gobierno de que al bajar el ratio de la deuda pudiera haber espacio para recurrir al endeudamiento público en caso de que no se pueda aplicar una reforma fiscal de la dimensión que tal vez se necesita en esta coyuntura y tomando en cuenta el costo político y social que eso tendría. Mira, yo veo, me parece que fue un poco o sea, fue una conversación coloquial, ¿no? No todo lo que se habló ahí, ¿no? O sea, no, nadie tenía los números en la mano, exceptuando los que éramos expositores y eso, ¿no? Yo me da la impresión que ese número, yo me lo encontré muy alto, esa reducción. Inclusive he hecho un ejercicio no muy riguroso y me daría una baja del ratio un poquito más bajo, no tanto como le da o sea, de la tasa, ¿no? De la proporción, sí. Menos un poquito, reduce, pero no tanto, aún con el 8%. Yo lo calculé con 7.5, lo calculé con 8, pero bueno, esos son números que se van ajustando en el camino, eso siempre pasa y es un proceso normal. Tú conoces de economía, ¿no? Y sabes que eres economista y sabes que esos son procesos normales. No, yo creo que el problema de la deuda, aquí se presentó una situación muy particular, bueno, como en todos los países del mundo. Acuérdate que el 95% de los países del mundo, de los 193 que están en Naciones Unidas, aproximadamente tuvieron déficits fiscales. Y creo que fue como el 45, 50%, fue mayor al 5% del PIB. O sea, todos los países del mundo, cuando hablamos que el 95% de los países del mundo se endeudó y el 45%, una cifra de ese orden de magnitud, ahorita estaba hablando de ese número. Bueno, no lo tengo aquí en mi escritorio cerca, pero ese número te indicaría que esto es un fenómeno global, esto es un fenómeno mundial. Indudablemente una situación de depresión o de recuperación, o donde todavía no se ha recuperado la situación prepandémica, es un poco difícil pretender una reforma fiscal. Yo siempre era partidario de que la reforma fiscal podía esperar, sobre todo porque había un margen grande en cuanto a mejorar la calidad de gasto, que oscilaba entre 2.5% del PIB que habíamos calculado nosotros, como la Secretaría de Políticas Públicas del PRM, y el banco, el BID, creo que daba 3.7 o 3.8% del PIB. Claro, ese cálculo no se hicieron, se hicieron mucho antes de que apareciera la pandemia. La pandemia hizo que los gastos aumentaran en 150.000, 160.000 millones de pesos, una cifra de ese orden de magnitud, no lo recuerdo exactamente, y los ingresos bajaran en 25, 30 mil millones de pesos. Eso generó un déficit del orden del 7.6, más o menos, y este año el presupuesto establece un déficit de alrededor de 3%. Yo no creo que vamos a alcanzar el 3%, probablemente un poco más va a ser el déficit, pero indudablemente en el escenario que estamos viviendo hoy hay cosas que están muy claras. Primero, no hay una solución en un solo país. O sea, nosotros no podemos tomar una política de ajuste que de 2, 3, 4% del PIB, o sea, una cifra de ese orden de magnitud, no es posible. Podemos sí mejorar la calidad del gasto, cosa que sí está haciéndose a mucha velocidad. Gran parte de las inversiones que está haciendo el gobierno son propios de dejar de gastar donde no se necesita, gastando donde se necesita. Y es probable que el año que viene, bueno, tengamos que seguir con esta situación de endeudamiento hasta que se pueda hacer la reforma fiscal. Don Miguel, tenemos que ir a la pausa. Quédese ahí que regresamos con usted después de los anuncios. Estamos conversando con el señor Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Cuando nos fuimos a la pausa, le iba a preguntar cómo ha impactado la pandemia y su desarrollo en la planificación que ustedes tenían ya de cara a la pandemia, pero que, como hemos visto, se han intensificado el tiempo y han venido variables que han podido afectar tal vez la planificación de emergencia. Bueno,
Mira, te voy a decir que en rigor la pandemia nos afectó, obviamente, pues no esperábamos este ambiente, ¿no? Nos preparamos para una situación en febrero, digamos, ya como... O sea, esto fue una situación excepcional y realmente nos ha afectado, pero ya hemos aprendido a vivir con la pandemia, por eso se ha hecho tanto esfuerzo con el tema de la vacuna. Se está trabajando intensamente en recuperar pues la economía o tratar de mantener la actividad económica. Yo creo que ya la etapa crítica de la economía pasó, estamos en una etapa de recuperación, todavía lenta, pero estamos recuperándolo. Eso significa que estamos retomando todos nuestros planes de inversión. El plan de gobierno es nuestra guía y es la base sobre la cual se está planificando en el país. El sistema de planificación se ha modificado, el presidente nos ha pedido, hemos tenido una serie de discusiones con el presidente de elaboración de una serie de indicadores para cada uno de los ministerios, que tienen que ver con metas concretas de desarrollo que deben cumplir cada uno de los ministerios. En fin, que poco a poco se ha ido ordenando toda la actividad y hemos estado recuperando el ritmo de la o sea, pospandémica, digamos, de la economía y de la actividad en general. Sí, buenas tardes, Seara Hatton. Héctor Rodríguez Pimentel, de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Últimamente hemos visto algunas acciones de los productores de leche del país. La primera fue en Yásica, donde ellos vertieron en el río la leche, pero ahora el pasado ayer específicamente, en el cruce de Esperanza, todos los productores de la línea noroeste pues llevaron sus bidones de leche y los repartieron entre la gente que hacía fila para buscarlo, alegando ellos que el precio en finca ha bajado considerablemente y eso le merma considerablemente la productividad, o sea, la rentabilidad. ¿Qué políticas ha pensado el gobierno con relación a ese sector tan importante, el sector lechero? No, mira, como decía anteriormente, esas son de las contradicciones que se dan ahora. Precisamente hablábamos de que había habido un aumento de precios, efectivamente, a nivel internacional y en lo local se había dado una serie de apoyo al sector productor que generó una sobreoferta. Creo que eso hay que regular, hay que ordenarlo para evitar que eso vuelva a ocurrir y sobre todo trabajar en una mejoría de la productividad, en donde la productividad permitiría un precio menor para el consumidor y una mejor rentabilidad para el productor. Con menos recursos tendría que producir más. Mejorar la productividad, ¿cómo se traduce eso más o menos? Bueno, paquetes tecnológicos, trabajar con tecnología en el sector agropecuario o en todos los sectores de la economía. Ese es actualmente el gran desafío que tenemos como economía, mejorar los niveles de productividad. O sea, y eso implicaría poder producir a más barato y a mejores precios. Ministro, el presidente Abinader informó el lunes que a partir de hoy miércoles y hacia los próximos 10 días se iniciarían las discusiones sectoriales de las mesas de trabajo a los fines de tener dentro de 10 días a partir de hoy una presentación de propuestas. Usted forma parte de la comisión que designó el presidente. ¿Cómo van esas labores a los fines de tener las propuestas de los sectores interesados en procura de mitigar los precios? Mira, quien coordina, digamos, el equipo es el ministro Bisonó, de Industria y Comercio. Él ya en la mañana de hoy yo recibí los listados y los grupos que se crearon y un poco la línea de que había que empezar a trabajar, ¿no? Yo diría que la próxima semana o esta semana nos estaríamos reuniendo. Muchas gracias, Miguel Seara Hatton, por participar con nosotros y estamos siempre a la orden. Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado.